Entonces, como decimos que la flor es el órgano de reproducción sexual fenológicamente. La, la fenología se refiere a los periodos biológicos de desarrollo de una planta. Por ejemplo, fenológicamente podemos decir nosotros que tiene hojas, que tiene flores, que tiene frutos. O sea, son los periodos biológicos de acuerdo a las condiciones climáticas. Eh, Se presenta al inicio de su madurez fisiológica. Cuando hablamos de la madurez fisiológica de una planta, nos estamos refiriendo, como en los humanos, a la pubertad. Es cuando ya pasan a su madurez sexual. Eh, las plantas que presentan flor propiamente dicha, las encontramos en la división número 16, que es pinófita, y la división número 17, que es magnoliófita. Aquí vemos nosotros una marcada diferencia, porque anterior a pinófita todavía no se presentan las flores. Lo que observamos nosotros son esporangios y esporangioesporas, pero ya en pinófita ya hay flor propiamente dicha. Aunque algunos autores digan de que no, entonces nosotros nos basamos en el concepto de flor, porque hablamos nosotros que la flor es la que resguarda los órganos sexuales. Entonces, si presenta, por ejemplo, pinófita, ya podemos ver nosotros el gineceo y el androceo, solo que un poco rudimentario. Pero en magnoliófita, ahí ya los vemos bien claros, ya podemos definir nosotros más precisamente cómo están posicionados sus órganos sexuales. Por ejemplo, el androceo va a estar conformado por los estambres, y el gineceo, que va a estar conformado por su ovario, estilo y estigma. Y dentro del ovario vamos a observar nosotros los óvulos. Entonces decimos que la flor presenta órganos especializados en la producción de semilla, que es en sí la perpetuación, o sea, se mantiene, es la perpetuación de la especie de las plantas superiores sexualmente, ¿ah? Porque una semilla no se puede producir asexual, tiene que ser sexualmente. Entonces, esa es la perpetuación de la especie Ingeniero, sexualmente. disculpe, ¿podría volver a repetir qué era la fenología? Sí, la fenología prácticamente son los cambios del desarrollo basados en las condiciones climáticas. Y nosotros vemos, cuando estamos estudiando a través de la fenología, decimos, fenológicamente esta planta, por decirles así, fenológicamente la planta en mayo, una planta que hablemos de Bignoniaceae, fenológicamente en mayo va a botar sus hojas. En, en septiembre, fenológicamente tiene follaje, o tiene, más dicho, las hojas. En enero, fenológicamente ya presenta las yemas foliares y florales además. Y en febrero, fenológicamente ya presenta
las flores en su antesis. Cuando hablamos de antesis, estamos hablando de la apertura de la flor. Y fenológicamente, ya nosotros vemos en abril, nuevamente, abril fenológicamente ya hay frutos con semilla. O sea, es conforme vamos viendo nosotros una planta. Generalmente las plantas cada año se recicla su fenología. Entonces es muy importante porque a veces nosotros queremos cosechar semilla. Entonces nos damos cuenta en la fenología de la planta. Por ejemplo, en pinos hay muchos semillistas que se dedican a cultivar la semilla. Entonces, le ven bien su ciclo de la fenología. Y cuando esta está ya lista para la cosecha de los frutos, ya lo hacen. Porque a veces no hay que cortarlos ni muy maduros ni muy verdes, pero ellos llevan un historial, ya saben cuándo colectar. ¿Va? Eso es lo de la fenología. Entonces, ustedes saben cuándo va a madurar y eso lo manejan todas las personas, a pesar de que no saben qué es la fenología, pero sí saben, ustedes van al campo, saben cuándo ya se puede cosechar la cebolla, cuándo se cosecha el durazno, cuándo se cosechan las flores, etcétera. Ellos fenológicamente ya le tienen el estudio establecido a las plantas. Nosotros ya directamente, por ejemplo, ya empresas muy grandes tienen la fenología de la flor de la caña de azúcar, pero ellos lo utilizan con otro fin. Cuando dicen que ya va a florecer, le aplican reguladores de crecimiento a manera de inhibir, o sea, eliminar la flor para que esa energía la utilice la planta en producir más sacarosa, más azúcar. ¿Va? Lo mismo nos sucede a nosotros. Fenológicamente vemos que ya se aproxima la fructificación de la manzana. Entonces viene y se hace un raleo. Se dejan cierto número de frutos y cierto número se eliminan para que los que queden absorban toda la energía. Lo mismo sucede en aguacate cuando se hacen las podas. Ustedes a veces dicen que hago una poda así, una poda así, pero también lleva ese fin. Lo que se trata es de eliminar muchas ramas que sean foliares nomás para dejarle algunas florales que nos van a dar el fruto. Entonces la energía que tendría que gastar en el follaje lo va a utilizar en la producción de flores y frutos. Vaya, ya uno se va tecnificando en la mejor forma. Eso requiere de experiencia también, pero nosotros podemos hacer nuestra investigación. Generalmente uno dice, bueno, yo quiero buenos frutos, pero a este grupo le voy a hacer tal poda, a este otra poda, a este otra poda, a este no lo voy a podar. Entonces, luego en el periodo de fructificación, usted se da cuenta cuál le va a producir mejor fruto. En ese caso, entonces usted ya para la próxima ya sabe qué es lo que debe hacer para tener una mayor producción de fruto. ¿Va? Eso ya lo saben los cultivadores, pero nosotros si no conocemos tenemos que hacer investigación primero. Bien. Como decimos, la flora, además de su importancia económica, también tiene importancia en la taxonomía. A nosotros nos ayuda mucho. Recuérdense que ustedes, próximo curso es taxonomía. Hay que aprovechar ahorita, ustedes que están porque se está pensando en fusionar tanto botánica como taxonomía. Pero taxonomía ustedes la van a recibir bastante completa. En la taxonomía nosotros aprendemos a determinar una especie
pero en base a claves y a caracteres. Ya cuando se les dé ya en el otro año ya no se va a hacer eso, solo se les van a decir nombres. Pero aquí ustedes tienen todavía esta oportunidad. Entonces, un carácter taxonómico, por ejemplo, yo tengo flores, me pide la clave, flores sin pétalas contra flores gamopétalas. Entonces, tengo que definir cuál es gamopétala y cuál es sin pétala. Pero en este caso, yo les digo, ustedes ya lo van a aprender, ya lo saben directamente, entonces ya podemos nosotros llegarle a una planta que en realidad no conocemos, pero con la taxonomía nosotros llegamos a definir qué especie es, qué familia, etcétera. O sea, la formación de grupos afines. A ustedes son así, supongamos yo quiero trabajar en el departamento, en la aldea, en el municipio donde ustedes viven. Yo separo la familia, supónganse López González con la familia Flores Tirso, etcétera. Entonces ya los estoy separando a todos por sus caracteres de cada familia. Así hacemos nosotros con las plantas también, ¿no? Entonces muchas veces tienen su relación filogenética. Siendo así, las bacterias estarían agrupadas como los organismos más primitivos. Recuérdense, aquí trabajamos nosotros 17 divisiones. Las más primitivas es esquizofita, que es donde se encuentran las bacterias. Y así sucesivamente, conforme van evolucionando, llegaron a Magnoliofita, que es la número 17. Las bacterias aún se multiplican por fisión binaria. La fisión binaria consiste en formar un cuello a la mitad de la bacteria hasta llegar a dividirse. Entonces, aquí no se dividen por mitosis ni por meiosis, mucho menos, porque la meiosis, recuérdense que se da en la reproducción sexual, la mitosis en la reproducción asexual. ¿Tienen alguna duda ahorita de principio? Porque nos vamos a introducir a los esquemas para que conozcamos todo lo que estamos hablando. Como había indicado, las bacterias que presentan reproducción asexual. Sí, las bacterias no tienen mitosis ni meiosis, sino que ellas se reproducen asexualmente por fisión binaria. O sea, ellas van formando un istmo, ¿saben lo que es un istmo? O bien un cuello o una cintura. Y cuando llegan a juntarse las dos paredes, se dividen. Las bacterias generalmente se multiplican cada 20 minutos. De una bacteria se le produce dos. Es por eso que nosotros cuando tenemos infección, primero sentimos un pequeño dolorcito, luego nos da fiebre y cuando vemos ya hay una gran cantidad de lo que nosotros conocemos como pus o materia. Esa es una gran cantidad de bacterias porque se están dividiendo sexualmente y de una salen dos, de dos, cuatro, de cuatro, ocho, etcétera. Por eso es de que dicen que al nomás iniciar hay que aplicar antibióticos, tanto en las plantas como en los animales y en los humanos. Esa es, y ya se ha descubierto también que las bacterias hay una reproducción sexual, pero no como estas que lleva la meiosis, sino que solo se unen y se intercambian el material genético. Y por eso es de que muchas veces salen las cepas resistentes. Muchas personas solo nos dicen que por estar aplicando el mismo producto, que no es eso. Es que ellas se cruzan
entonces ya la fuerza de una ya es más fuerte que que una individual. Ya son dos que se unieron, ya tienen genes de una y de otra. Entonces se vuelven resistentes. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta más? Entramos a esquemas. Bien. Entonces siempre vayan tomando nota de esto porque yo sé de que a ustedes se les dificulta más cuando hacemos exámenes con esquemas, con preguntas directas y depende cómo vayamos, vamos a modificar. Porque la selección múltiple a veces a las, al azar responden, pero esta vez ya van a tener ustedes eh, sus conocimientos, habilidades para esquematizar el pensamiento que les va a ayudar a ustedes para saber qué están haciendo, sus valores para ser honestos, que es lo que más necesitamos nosotros, que sean honestos y que tengan un carácter, ¿va? Si ustedes no estudiaron, saben de que no van a responder bien, pero no por eso se van a molestar y van a decir, sí, que el examen estaba muy duro. No, nosotros, como dicen, que tenemos que tener conocimientos porque hemos estudiado. Bien, entonces nos vamos a empezar a esquematizar y cuando se corte volvemos nuevamente. Vamos a ver acá. Si vemos externamente una flor, acuérdense que la mayoría, va, generalmente vamos a ver que la flor tiene un tallito. Y va a partir de un tallo principal. Vemos nosotros entonces, la mayoría de los casos, que hay uno, hay dos, hay tres, aquí sobresale otro, hay cuatro, aquí sobresale otro, pero ahí tenemos cinco. Y aquí, vamos a ver nosotros, este también sería cinco. Veamos entonces primero que tenemos aquí, ese es el tallo o el eje principal. Y
Este tallito secundario que tenemos acá le llamamos pedicelo. Este es el pedicelo. Luego vamos a tener acá el cáliz. El cáliz y cada una de sus partes se llama sépalos. Generalmente es de color verde. Sobre el cáliz se va a producir la corola. La corola en la mayoría de los casos son de colores muy diversos. Hay blancos, hay amarillos, hay rojos, anaranjados, etcétera. Pues aquí vemos nosotros que la corola va a estar constituida de pétalos. Y hay variedad, hay 3, hay 4, hay 5, etcétera. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Tiene un cáliz y una corola. Entonces, nosotros vamos a ver aquí el, el pedicelo. Acá vamos a tener el cáliz. Y acá vamos a tener la corola. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que el cáliz va a tener sépalos. La corola va a tener pétalos. Entonces vemos aquí bien, bien claro que la flor va a constituirse de cáliz y corola. Y el cáliz, que es este, va a tener sépalos. Y la corola, que es esta, va a tener pétalos. Y el pie donde está adherida se le va a llamar pedicelo. Y vas a tener aquí el tallo principal. Bien, ahora vamos a ver algo que es bastante claro en las flores. Observamos la flor. Ya vimos su pedicelo, su cáliz y su corola. Ahora veamos algo que nosotros tenemos que saber cómo se le llama a cada flor. Entonces, en este caso, vimos la flor, tiene su cáliz,
Bien, entonces acá estamos viendo dos tipos de flores. Y le pregunto a Gutiérrez Mejía. Sí, Inge. Vea, ¿ve usted alguna diferencia en esta flor y una diferencia en esta otra? Que en la primera se ven como que varios pétalos y en la segunda se ve como que si fuera uno solo. Exacto. Su observación está bien. Le voy a decir entonces. A este tipo de flor, a la primera, nosotros le llamamos dialipétala o bien, dependiendo del botánico, polipétala. ¿Por qué? Porque tiene sus pétalos libres y sus sépalos libres. Mientras que en este caso, nosotros le llamamos gamopétala o también le llamamos pétala. O sea, aquí lo que tenemos que observar es que diali o poli quiere decir que tiene los pétalos libres y que tiene los sépalos libres, que son los que constituyen el cáliz, constituyen los sépalos y la corola los pétalos. Están libres, ¿no? Como que miraran nuestros dedos se los tenemos libres, pero en este caso están formando un tubo, tanto el cáliz como la corola. Entonces, gamo quiere decir unido, sim quiere decir unido también, por eso es que podemos ver en unos textos que nos diga corolas gamopétalas, corolas sin pétalas, no están hablando de lo mismo. ¿Mm? Entonces, en este caso, a esta parte, a ver, a esta parte de aquí para acá se le llama tubo, tubo de la. Este es el tubo de la corola, esta parte, pero aún nos queda una partecita aquí arriba. Esta partecita que tenemos acá nosotros, a estos le llamamos lóbulos de la corola.
Cada una de estas son lóbulos. De la corola gamopétala se va a constituir de tubo y lóbulos. Lo mismo es el cáliz, ¿va? Tiene su tubo y tiene sus lóbulos. O sea, el tubo del cáliz y los lóbulos. Bien. Está bien lo que hemos visto de momento. No hay duda. Bien. Entonces, si no hay duda, lo elimino porque vamos a continuar con otros esquemas. Bien. Ahora vamos a ver nosotros internamente la flor. Supónganse que yo agarré la flor y la voy a disectar. Disectar quiere decir partirla y la partí a la mitad. Entonces vengo yo y observo aquí. Y observo nada más dos sépalos, este y este, y tres pétalos. Los demás los eliminé. Tengo el pedicelo y esta parte engrosada de acá, donde están asentados los sépalos y los pétalos, se le llama receptáculo. Y en el receptáculo también vamos a encontrar nosotros sosteniendo a el ovario, el estilo y el estigma. Y también aquí vamos a ver nosotros los estambres. Entonces, decimos nosotros que el órgano sexual de la flor es el androceo. El androceo va a estar constituido por todos los estambres. Y cada estambre se compone de filamento, que es el taíto, antera. La antera va a estar constituida por tecas. Y lo que adhiere al... Ingeniero, disculpe, ¿cómo dijo que se llama, que lo que contienen las
Anteras. El pie, el tallito se llama filamento. ¿Ya? Y a esto se le llama antera. Antera se le llama al conjunto de tecas. Y cada teca va a estar unidas al ápice del filamento por un tejido que se llama conectivo. Por lo tanto, la antera puede ser monoteca si tiene una teca, diteca si tiene dos tecas, triteca si tiene tres tecas y tetrateca si tiene cuatro tecas. Entonces, dependiendo de la Ingeniero, especie, va a tener el número de tecas. ingeniero, Entonces, vimos eh, nosotros que el androceo está constituido por estambres. Cada estambre está constituido por filamento, conectivo y tecas. El conjunto de tecas se le llama antera. ¿Ya? Ese es el órgano sexual masculino. Ahora vemos el órgano sexual femenino. El órgano sexual femenino se le llama gineceo. El gineceo va a estar constituido por uno o más pistilos. Y estos van a estar constituidos por ovario, la parte más ancha, estilo, el tallo, y en el ápice va a tener lo que conocemos nosotros como estigma. Usted tiene ovario, estilo y estigma en su ápice. Dentro de el ovario vamos a encontrar nosotros los óvulos. Dependiendo la especie, puede tener uno o más óvulos. Por ejemplo, en durazno, vamos a ver que tiene únicamente un óvulo, mientras que en frijol, vamos a ver que tiene varios óvulos, ¿verdad? Entonces, nosotros ya conociendo esto que tiene su receptáculo, su pedicelo, su cáliz, su corola, su androceo y su gineceo. Nosotros decimos acá que esta flor es una flor perfecta. Aquí ya no usamos el término de hermafrodita. Hermafrodita no es flor, ¿ah? Porque hermafrodita fue un descendiente de Hermes y Afrodita. Entonces la flor aquí se le llama perfecta. Perfecta porque tiene su cáliz, su corola, su androceo y su gineceo. Y además vemos acá que es una dialipétala. ¿Hay alguna duda? Voy a ¿cuál es el continuar. bucalis, ingeniero? ¿Cuál es el? Bucalis que acaba de mencionar. El cáliz. El cáliz, como lo seccioné, es esta parte de aquí, este y este. Dejé solo dos sépalos. La corola era esta que tenía 5 pétalos. Dejé solo 3 pétalos porque la seccioné para poder ver los órganos sexuales. ¿Ya? O sea, generalmente nosotros cuando esquematizamos el cáliz de diferente color o lo hacemos rayado para poder diferenciar entre los sépalos y los pétalos. ¿Ya? Ingeniero, ¿podría repetir de qué estaba formado el gineceo? El gineceo va a estar formado de ovario, que es la parte más amplia que está asentado en el receptáculo. Estilo, que es el tallito. Y
estigma. El estigma es la parte superior, digamos, el ápice o la cabecita. ¿Mm? Este estigma va a ser el receptor de los granos de polen. Cuando la antera rompe, va a caer aquí el polen. Es lo que conocemos como polinización. ¿Está bien? ¿Está claro o no? Si no pregunten, no tengan pena, sigan preguntando si tienen alguna duda. Si ya lo saben, mejor para mí porque veo que se entendió. Ingeniero, usted dijo que estaban hechas las anteras. Polen es el que va a salir para empezar. Les digo que las tecas pueden ser, las anteras pueden ser monotecas, ditecas, tritecas y tetratecas. Ya sea que tengan una, dos, tres o cuatro tecas. Es un carácter taxonómico también, porque si nosotros vemos en la familia Malvaceae, son monotecas. En Conacaste son tetratecas. Y así sucesivamente cada especie va a tener definido su número de tecas. ¿Sí? En la fotografía solo les presenté la ciclocítica. Recuerdan que fue ciclocítica. Luego con esquemas fue otra. Aparte son los esquemas y aparte fue la fotografía. Sí, pues siempre diferenciamos. Por eso yo les digo, cuando hay una foto, cuando hay un esquema. Porque hay una infinidad de estomas. Bien, ¿algo más? Ingeniero, ¿de Sí. qué tejido dijo que estaban hechos los filamentos de los estambres? Los estambres tienen primero el filamento, el conectivo que está acá, que es el que agarra a las tecas, y al conjunto de tecas se le llama antera. ¿Ya? Ahora, cuando estamos ya en taxonomía, nos van a decir diferentes caracteres del estambre, pero este es general. El estambre puede tener glándulas, puede tener pelos, puede tener escamas, pero eso ya viene de acuerdo al grupo. Nosotros cuando estamos en taxonomía, tenemos que tener la planta en nuestra mano para estarla viendo luego bajo el microscopio estereoscópico. Bien, ¿está claro ahí lo que me preguntó? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver parte de la flor también. Vamos a disectarla para que comprendamos bien qué es lo que queremos explicar. Ya sabemos cuándo son gamopétalas, cuándo son dialipétalas. En este caso vamos a ver nosotros, siempre que tenemos acá, vamos a dejarle aquí el cáliz porque no podemos verlo mucho. Entonces tenemos el cáliz en esa forma. Y conforme vamos viendo, hay flores que únicamente van a presentar el gineceo.
Aquí miraríamos entonces nosotros los pétalos. Y otro que pase aquí atrás. Bien, entonces aquí vemos nosotros digamos que tenga dos óvulos, el ovario. Entonces ya vemos claro y vemos la diferencia. Acá tiene androceo y tiene gineceo, mientras que aquí únicamente va a tener gineceo. Y vamos a ver entonces otra flor. Tenemos su cáliz con sus sépalos y vemos acá que tiene su androceo con sus estambres. Vemos acá que parte su corola, digamos. ¿Esta corola? Entonces, vemos nosotros acá que este no tiene gineceo y que este no tiene androceo. Esas son dos flores diferentes. Primero decimos entonces que estas flores, las dos, son unisexuales, o sea que presentan únicamente un sexo. Pero si decimos que son unisexuales, también tenemos que conocer qué sexo tienen. Entonces nosotros decimos, y siempre vamos a tenerlo presente, que esta flor es masculina y que esta flor es femenina, porque tiene el órgano sexual femenino, esta tiene el órgano sexual masculino. Por lo tanto, son unisexuales, pero además una es masculina y la otra es femenina. Esto es lo que nos pasa a nosotros a veces cuando estamos viendo algunos cultivos. Hay plantas que únicamente tienen flores masculinas y hay una que tienen solo flores femeninas. Si tienen flores masculinas, nunca nos van a producir frutos. Y si tienen flores femeninas, sí nos producen frutos. O si tienen flores perfectas, también nos producen frutos. Bien, ¿hay alguna duda sobre el tipo de flor? No, ¿verdad? Entonces ya vimos las flores individuales. Ahora vamos a ver nosotros también que se nos presentan otros casos. Tenemos acá nuestro tallo principal.
Y luego, esa es una yema foliar. Luego aquí va a salir la yema floral. Entonces vemos acá que ya no son las flores individuales, sino que es un conjunto o un grupo de flores. Entonces decimos que es inflorescencia. Y anotamos ahí que la inflorescencia es el conjunto de flores que se clasifican de acuerdo al número y organización de las mismas. En este caso, nosotros decimos que esta inflorescencia se le llama racimo. Y se diferencia de la espiga en que el racimo, cada una de las flores tiene pedicelo. Aquí vemos su piecito, van a tener pedicelo las flores. Por eso se le llama racimo. En contraparte con la espiga no tiene pedicelo. Las flores son sésiles o sentadas. Por lo tanto, la inflorescencia le llamamos a este, le llamamos pedúnculo. El pedúnculo va a ser el que porta a todas las flores. Y el pedicelo va a portar una sola flor. Ahora veamos algo que nos va a suceder también cuando estemos viendo las flores. Vemos acá nosotros, muy diferente de la hoja. Bien, aquí vemos nosotros que en la base de la inflorescencia hay un grupo de hojas modificadas. Ese grupo de hojas modificadas nosotros le llamamos brácteas.
Este grupo de hojas modificadas que está en la base del pedúnculo se le llama brácteas. Mientras y a estas que están en la base de la flor le llamamos bracteolas. Yo quiero preguntarle, está presente y tiene buen micrófono, García Godoy Fátima. Sí, ingeniero. Sí, mire Fátima, dígame usted, ¿qué diferencia ve usted entre estas brácteas y en las bracteolas? ¿Pueden ser más grandes? No. Vea, la diferencia, y es para todos, va, recuerden que el examen va por preguntas, respuestas y explicaciones. La diferencia está que las brácteas van a sostener o a cubrir a la inflorescencia, mientras que las bracteolas van a cubrir o sostener únicamente una flor. Esa es la diferencia. Las brácteas a la inflorescencia y las bracteolas a una flor. Bien. ¿Está claro, jóvenes? No hay duda de nada al momento. Bien. Entonces les explico que en el caso de la Pascua que vemos nosotros que para noviembre, diciembre ya empiezan a producir esas sus brácteas. Pueden ser de color blanco, amarillo, anaranjado o rojo. Generalmente la mayoría, la natural, son rojas. Pues esas que se ven como que fueran unos grandes pétalos, esos se llaman brácteas. Son brácteas porque en el centro de todas las brácteas está la inflorescencia, que son unas florecitas muy pequeñitas, que son un poquito amarillas, puras cabecitas se ven en el centro. Entonces, lo que es vistoso en la Pascua son las brácteas. Y la inflorescencia es inconspicua, que se encuentran en el centro, hay bastantes florecitas. ¿Hay alguna duda al momento? Bien, entonces está claro que es una inflorescencia, que es un conjunto de flores que se clasifican de acuerdo al número y posición de la inflorescencia. Hay flores masculinas, hay flores femeninas, hay brácteas y hay bracteolas. O sea, nosotros en una inflorescencia vamos a ver si tiene o no tiene brácteas, si tiene o no tiene bracteolas, pero eso nos lo dice la taxonomía. Siempre que nos preguntan, nos dice con o sin brácteas, con o sin bracteolas. Y si recuerdan, en las hojas es todo lo contrario. Ahí nos dice que tiene o no tiene estípulas. ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar? Pregunten. Ingeniero, una pregunta. Diga. Ahorita, así en la última que vimos, ahorita en esa inflorescencia, Ajá. ¿a qué familias van a pertenecer comúnmente? Vea, ahí sí
es un dilema. Yo le digo que usted puede encontrar racimos en muchas especies. Hay en la familia rosácea hay una infinidad de racimos. También encontramos racimos en Araliaceae, casi en todas, generalmente en todas, y ahí está donde tenemos que ir diferenciando, ¿va? ¿Qué género tiene racimos? ¿Qué género tiene flores simples? O sea, eso es en general las inflorescencias. Bien, jóvenes, entonces yo creo que ya comprendimos bien las inflorescencias. Entonces, vamos a tener siempre claro que las flores masculinas no nos van a dar frutos. Las flores femeninas sí. Las flores masculinas van a polinizar a las flores femeninas. Y cuando son perfectas, bien, entonces le pregunto a Geraldi, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, No lo mire, escucho Geraldi, muy bien y no tengo no buena escucha, señal. no, ¿verdad? Ah, No me bien, lo escucho entrecortado. sí, no tenga pena. Entonces, Martínez Bach, ¿me escucha bien y tiene buena señal? Martínez Bach. Bien. Yo generalmente les pongo inasistencia cuando no me contestan porque señas de que ya se retiraron o están desayunando. Bien. Girón Recinos. Es que sí faltan varios compañeros, señor. No se Falta. unieron la mayoría. Sí, como ya va siendo casi la hora, por decirlo. Ah, de veras, pues que eso. Todos pensaron que ya no se había tenido, creo. Sí, pues, va, pues, entonces, yo creo que ahí nos quedamos, que siempre es 10 minutos antes, ¿va? Va. Entonces, ahí me recuerdan que en la próxima clase vamos a empezar a ver también los nectarios. Ahorita nos quedamos acá, ya para que todos conozcamos. Entonces, pasen buen día, jóvenes. Ingeniero, solo disculpe, creo que no me pasó asistencia porque entré